Bienvenidos a mi canal Mategato 123 y en este video vamos a ver lo que es el tema de la clasificación de ángulo. Lo primero que vamos a hacer es un recordatorio de qué es un ángulo. Vamos a definir qué es un ángulo. Si tomamos como referencia esta figura, el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que tienen un mismo origen llamado vértice. Por ejemplo, aquí tenemos la semirrecta OC, tenemos la semirrecta OD y estas dos semirrectas me generan una abertura que es lo que se llama ángulo. Estas dos semirrectas tienen una particularidad, que tienen un punto en común. Este punto común es el vértice del ángulo y esta abertura también se le conoce como amplitud del ángulo. Ok, ya definido lo que es el ángulo, vamos a apoyarnos de dos líneas, una horizontal y una vertical, que son perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir que son perpendiculares entre sí? Quiere decir que al momento de cortarse forman cuatro ángulos iguales llamadas rectos y cada ángulo vale 90 grados. Es decir, este ángulo que está aquí vale 90 grados. Este otro vale igual 90 grados. Acá hay igual 90 y acá igual hay 90 grados. Entonces en cada uno hay 90 grados. Ok, ahora ya que tenemos como apoyo estas dos líneas, ahora sí vamos a clasificar los ángulos. Recuerden que los ángulos se pueden clasificar de tres formas. El primero es según su medida o amplitud, que es el tema que nos abarca hoy. Luego se puede clasificar según su posición, también según la suma de sus medidas. Pero solo hoy nos vamos a enfocar a la clasificación según su medida o amplitud, según su abertura, en pocas palabras. El ángulo recto. El ángulo recto es aquel que vale 90 grados. En la práctica, cuando nosotros ponemos un cuadrito así, significa que esta abertura es un ángulo recto, es decir, que estas dos líneas son perpendiculares entre sí. Entonces el ángulo recto, que es el ángulo generado en este caso como A o B, es aquel que vale 90 grados. Ok, ahora vámonos con el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que vale menos de 90 grados. Si nosotros tuviéramos este ángulo así y lo moviéramos a este punto de referencia, nos damos cuenta que cae en este cuadrante y nos damos cuenta que esta abertura que está aquí vale menos de 90 grados. Entonces vamos a tachar o a hacer una raya para hacer la referencia. Aquí tenemos la referencia, aquí tenemos los 90 grados. Entonces el ángulo agudo, que es el ángulo que mide menos de 90 grados. Para este caso es el ángulo COD. El ángulo agudo es aquel que vale menos de 90 grados. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que es mayor a un ángulo recto, es decir, mayor a 90 grados, pero menor a dos ángulos rectos, es decir, menor a 180 grados. Si esta figura y este punto de referencia lo moviéramos hacia acá, lo veríamos de esta forma. Así lo veríamos. Así lo veríamos. Y aquí tenemos 90 grados. Acá tenemos otros 90 grados que sumados son 180 grados. 90 y 90, la suma son 180 grados. Este es el símbolo de grados. Entonces el ángulo obtuso es aquel que es menor a 180 grados, pero mayor a 90. Entonces el ángulo E, que es este que está aquí, el ángulo EOF, es menor a 180 grados, que es el ángulo obtuso. Ahora vamos a ver lo que es el ángulo llano. El ángulo llano o ángulo de lados colineales. Ángulo de lados colineales quiere decir que las dos líneas están sobre la misma línea recta. Es decir, que este lado es la prolongación de este. Es decir, este lado que está aquí es la prolongación de este lado. El ángulo llano vale igual a 180 grados. Es un ángulo que es generado así. Si nosotros hacemos como referencia este punto, lo lleváramos hacia acá, lo veríamos así. Y aquí tenemos 90 grados y acá tenemos 180
80 grados. Entonces el ángulo llano, que es el ángulo para este caso EOH, es aquel que vale exactamente 180 grados. Ahora vamos a ver el ángulo convexo. El ángulo convexo es un ángulo que va a variar entre el ángulo de 0 grados y 180 grados, pero nunca va a ser 180 grados ni nunca va a ser un ángulo cero. Vamos a hacer la referencia igual para entenderlo un poco más. Si lo movemos este punto hacia acá, lo veríamos de esta forma, esta figura. Aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados. Este ángulo que está aquí, si nos damos cuenta, es el generado por el ángulo convexo. Pero este ángulo convexo puede ser generado así, de esta forma. Puede estar variado aquí, aquí. Nunca va a ser 180 grados, pero tampoco va a ser 0 grados. ¿Sí me explico? Entonces este ángulo convexo, para este caso, en esta figura, parece lo que es un ángulo obtuso. Pero si esta línea estuviera aquí, sería un ángulo agudo. Entonces el ángulo convexo puede ser al mismo tiempo un ángulo obtuso, como este caso, o puede estar aquí como un ángulo, perdón, esta línea que está aquí puede ser un ángulo obtuso para estas figuras que se parecen. Pero también esta línea pudo haber estado aquí y si va a parecer a esta, iba a ser un ángulo agudo. Entonces el ángulo convexo puede ser al mismo tiempo un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Puede estar variando entre estos ángulos de aquí, que nunca va a ser 180 grados, pero tampoco 0. Entonces el ángulo I, O y J, que es el ángulo convexo, es menor a 180 grados. El ángulo cóncavo es un ángulo que ese sí va a ser mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Pero nunca va a ser igual a 180 grados, tampoco va a ser igual a 360 grados. Va a variar aquí. Se va a acercar así, se va a poner así, pero nunca va a ser un ángulo de 360 grados, ni tampoco va a ser un ángulo exactamente, de 180 grados. Hacemos la referencia igual para entenderle un poco más su ubicación. La vemos de esta forma. Aquí tenemos 90, aquí tenemos 180 y acá tenemos, bueno, si trazamos esta línea, tenemos 270 grados y acá tenemos los 360 grados. Entonces el ángulo obtuso va a estar moviéndose en esta parte aquí, en esta parte aquí, aquí, toda esta parte que está aquí. Nunca va a ser exactamente 180 grados, ni nunca va a ser exactamente 360 grados. Lo que sí sabemos que el ángulo cóncavo, que en este caso es generado por la letra KOL, es aquel que vale menos a 360 grados, pero es mayor a 180 grados. Ahora, vamos a ver lo que es el ángulo nulo. El ángulo nulo es el ángulo que vale 0 grados. Vamos, para entenderlo un poco más, tenemos dos semirrectas aquí, OM, que es esta, y luego la semirrecta ON. Imaginemos que este lapicero fuera ON. Si nosotros tenemos una abertura, generamos un ángulo cualquiera, pero para el ángulo nulo los dos están sobre la misma línea, entonces su ángulo es 0, es decir, no hay ninguna abertura. Entonces el ángulo MON es igual a 0 grados. El ángulo nulo es igual a 0 grados. Y el ángulo completo o perigonal, este sí es un ángulo. Aquí tenemos dos semirrectas, por ejemplo, la semirrecta OQ y la semirrecta OS. Aquí sí, imaginemos que este lápiz es la semirrecta OQ y esta es la semirrecta OS. Y aquí sí se genera un ángulo de esta forma. Pero este ángulo es igual a 360 grados, es decir, es un ángulo así. Aquí está, empieza de 0 grados. Vamos a hacer las referencias para entenderlo. Acá están los 90 grados. Aquí están los 180 grados. Bajamos. Aquí están los 270 grados. Y hasta acá están los 360 grados. Entonces, el ángulo completo o perigonal es aquel que vale 360 grados. Es decir, da la vuelta completa. Aquí lo vemos, el ángulo QOS es igual a
360 grados. El ángulo completo o perigonal es el que vale exactamente 360 grados. Si les gustó este video, por favor denle un like, un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Nos vemos para la próxima.